Hoy Leo y yo vamos a competir para descubrir quién puede preparar el mejor dulce cubano. Cada uno elegirá al azar uno de 4 dulces tradicionales y tendrá que prepararlo desde cero. Contaremos con solo 5,000 pesos cubanos para salir a buscar uno por uno todos los ingredientes necesarios, y con lo que logremos conseguir volveremos a la cocina para convertirlos en nuestro dulce. Cuando ambos platos estén listos, nos enfrentaremos a un jurado que probará cada uno y con sus votos decidirá cuál quedó mejor. Así que durante esta competencia sabrás cuánto cuesta y cómo se prepara cada dulce. Y lo más importante, ¿quién hizo el mejor dulce cubano? Buenas, buenas. ¿Cómo está la familia esa bella? Parece que se acabaron de levantar ahora mismo porque tienen esa cara pelada. Así mismo. Comunicarles quiero que hoy vamos a hacer una dinámica muy divertida y tú vas a ser una de las juezas que va a decidir cuál hace el mejor dulce cubano. Uy, qué rico. Ah, bueno. Con la primera jueza ya reclutada, ahora sí tocaba poner en marcha la competencia. Frente a nosotros estaban los 4 postres que habíamos seleccionado: natilla, arroz con leche, flan de leche y cascos de guayaba. Déjeme decirle que yo nunca en mi vida he hecho ningún dulce. O sea, el dulce de harina yo creo que es lo único que he hecho, harina y leche. Eso es lo que más comen los cubanos. Pero yo ni he hecho un flan, ni he hecho No, natilla, yo lo ni he único hecho que he nada. hecho es flan. No me parece que vayas a hacer un flan cuando ya tú has hecho flan Y me anteriormente. queda riquísimo, dilo. Y bueno, después de tanta cháchara ya no había mucho más que discutir. Ahora sí tocaba escoger al azar cuál de estos 4 dulces tendría que cocinar cada uno. Ay, Dios mío. A ver, adiós, que me va a tocar. Voy a Dios hacer un mío. agua de chiringa. Lo remueves. Ahora vamos a coger el papelito. Ay, Dios mío, pero no lo abras todavía. No sé por qué estoy nervioso. Es como que quiero que me toque algo que yo pueda hacer y que me guste. A mí me tocó. Ustedes lo van a ver primero que yo. ¿Qué dice aquí? ¡Arroz con leche! Yo quería que me tocara ese. Bien. A mí me tocó natilla. ¡Ah! Ese era el dulce que yo quería hacer desde el principio. Pero bueno, lo siento, a mí me tocó. Pero no importa, vamos a hacerlo rico para que quede, tú sabes, Me con sus encanta. sazón y sus cosas. Bueno, Dailin, ¿y qué tú crees de lo que nos ha tocado? Creo que se van a esmerar haciendo esos dulces porque yo he probado su comida y es riquísima. Así que vamos a probar esos dulces. O sea, que tú tienes buenas expectativas. Claro Tati. que sí, claro Bueno, que yo aquí revisando en mi adoradísimo ChatGPT, que dice que el arroz con leche lleva arroz, leche, obviamente, pero también lleva azúcar, canela y también, que me sorprendió, la cáscara de limón o de naranja, me están diciendo por aquí, y vainilla. Entonces, yo creo que es relativamente fácil. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal los ingredientes que te tocaron? Bueno, dice aquí que la natilla lleva leche, leche en polvo, huevos, ay, qué bueno, qué rico, huevos, maicena y azúcar. O sea, no lleva tanto, pero bueno, la forma de cocción, la forma de hacerlo, no tengo ni idea. Esos son los productos que nosotros tenemos que buscar en el día de hoy. Manos a la obra, ¿no? Vámonos, pues. Entonces, ay, mira quién viene por ahí. ¿Que viene de dónde? Del gimnasio. mi amor, hay que ponerse bueno. Tú vas a ser parte del jurado que nos va a juzgar hoy. Pero déjame explicarte una cosa. Ese jurado está un poco complicado porque ese jurado todo lo siente bueno. Y justo antes de salir a buscar los ingredientes, me llamó mi mamá. Ya ella estaba loca porque yo llegara. Dale, que ya vamos para allá, mija, ya, chao, dale. Y para no hacerle esperar más, fuimos directico para su casa. Bueno, señores, ya salimos de la casa y vamos a buscar los ingredientes que hay que hacer para el dulce. Pero antes de ir a buscar los ingredientes, tenemos que llegar a mi casa para presentarles a la tercera jueza, que por supuesto es mi mamá. Buenas. Ay, qué bueno verte, mamita. Tú. Imagínate que nosotros casi te íbamos a buscar el trabajo porque tenemos que salir a buscar los ingredientes que todavía no te he explicado cuál es la dinámica del video de hoy. Y en lo que le comunicamos a mi mamá que iba a ser parte del jurado, decidimos cambiarnos de ropa también porque es que en Cuba hace un calor insoportable, señores. Nosotros no tuvimos que cambiar de ropa porque es que no se puede. Tú te imaginas con la sotana que yo tenía puesta, el pullover, es un calor enorme. Ahora sí, sin más dilación, vamos a buscar los ingredientes. Ya, tú sabes que cuando yo a veces pienso en dulces y cositas así, siempre me acuerdo que cuando yo era chiquito, mi mamá siempre me hacía el arroz con leche. Por eso yo quería hacer el arroz con leche. Yo recuerdo que a mí también me hacían dulces, ¿sabes? Que en todas las casas cubanas Sí. se estila a hacer dulce, arroz con leche, me encantaba. ¿Y cuál era el dulce preferido, el que más te gustaba? El flan de leche, me encanta, me encanta. Sí. Estamos en la avenida, yo creo que aquí vamos a encontrar todos los ingredientes, o la mayoría, supongo, Sí, ¿no? aquí está. ¿Por
Porque ¿qué pasa? Que estos son agromercados, o sea, y la gente viene a venir a buscar lo que es el diario. O sea, viandas, condimentos, Hortalizas, vegetales, todo, de todo. Bueno, ¿tienen maicena? Sí, algo solo. ¿Y azúcar tienen? ¿Cuánto de maicena? Una. Ah, dame un arroz. Bueno, señores, a mí me quedan 3.200 pesos y a Luisi también le quedan lo mismo. Espera un momento que quiero comprar una cosita. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero dame estas, dame 2 de esas. 300 pesos. Ya. Mira aquí. 2 galletitas de leche. Fíjate que son galletitas de leche, o sea que combinan perfectamente con mi receta. Así que Yo pensé que tú ibas a compartir conmigo, fíjate. Luis, si lo tuyo es una natilla, tienes que buscarte la vida, búscate la vida, no sé. Y tenemos que decir que hace un sol que raja piedra. Calor enorme. Buena. ¡Buena! Ay, pero si estamos combinados. Mira, estos son mis sobrinitos, señores. Ay. Este es el chiquitico. Uy, ustedes se combinaron. Mira esto, la misma. Una cámara, mira. Esto es una cámara, mira, te está grabando. Dile hola a la gente. Hola. Hola. Ay, Dios mío. Muchachos, son más traviesos. Ay, yo tengo un hambre. En todos los videos tú sabes que tienes hambre. Bueno, yo Ay, pero también. tengo hambre. Nos faltan todavía algunos ingredientes que yo espero que en esa calle que viene ahí a continuación nosotros la podremos encontrar. Dame un paquete de leche, mismo. No hay nada más que te interese, bebé. Ya. Y cuando ya habíamos terminado de comprar la leche, ellas no perdieron su tiempo en darle promoción a sus productos. Ya, Tenemos que tirarle gracias. para los mosquitos. Lo espanta bastante, mira. ¿Sí? Lo pones en las esquinitas de los cuartos de la casa. Oye, qué buena vendedora ustedes. Nos han vendido varias cosas. Son buenas. Mira, te la voy a dejar hasta en la cajita. Esa es la que para queda que te ahí. lea todo lo que Todas las hace. instrucciones, ya. Tenemos poporeras, nos quedan pocas. De las doble tanque, buenas. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 3.20, mi amor. Miren a ver si le hace falta otra cosa. No. Ya lo que tenemos que buscar es lo de la vainilla y el... Están haciendo dulce. Vean que con qué van a fregar la olla del dulce. Ella analiza las necesidades. Ustedes tienen que trabajar en los métodos comerciales, dándole promoción a las cosas. Y bueno, cruzando la calle en el puesto del frente, finalmente encontramos la vainilla. Mira, vainilla y ¿qué más? ¿Hace falta? Canela. Y canela, ¿no tiene? Ah, mira, la vainilla viene en un pomito. Vainilla en un pomito. En un pomito, como los pomitos de antes que tenían. 1.400. Podemos comprar uno y el presupuesto que se divide entre los dos. Y ya que en este lugar también había huevos, aprovechamos para comprar 6 a 130 pesos el huevo. La calle estaba vacía, pelá, como se diría en buen cubano, y nosotros agotados de caminar bajo el sol del mediodía sin comer nada de nada. Por eso, sin haber terminado nuestra compra, cogimos un coche y nos regresamos a casa. Bueno, señores, ya llegamos a la casa. Ya estamos acá con todas las cosas compradas. Cada uno tiene aquí sus productos. Para hacer el arroz con leche tuvimos que comprar un paquete de azúcar que fueron 1.000 pesos, un paquete de arroz que fueron 800, ¿no? 800 pesos. Esto fue opcional, pero lo quise comprar para decorar. Para decorar y para... Entonces fueron 2 galletitas de leche, cada una 150, 300 pesos. Para hacer la natilla, yo también compré azúcar a 1.000 pesos, la maicena, que costó 800 pesos. Cada huevo de estos fueron 6 huevos, cada huevo costó 130 pesos, que fueron un total de 780 pesos. Que no sabemos si vas a utilizar todos los huevos. Pero bueno, lo compramos por si acaso. Y Los productos compartidos. compartidos, que fueron Vainilla mexicana. vainilla mexicana, 1.200. 1.200. Una libra de leche, 1.600 pesos. Aunque faltaron algunos ingredientes, como fue la canela, que mami... ¿Tú tienes canela aquí? Señores, yo hice un frijol con dulce, riquísimo, de frijol blanco, que me quedó divino. Y me quedaron estos palitos de canela. Después de comernos este rico plato de comida y reposar unas horitas mientras nos familiarizábamos con las recetas, comenzó oficialmente la preparación de los platos. Bueno, señores, después de un rato de tertulia, ya llegó la hora de preparar esos ricos dulces. Ya tenemos todo aquí organizado en la meseta. Aquí está el litro de leche que se hizo con 8 cucharadas de leche. Y aquí está lo de La Luisi. maicena, el azúcar, los huevos. Pero este litro de leche es de Leo, que lo preparó él porque él es el primero que va a comenzar a hacer su plato típico, su postre. Que es el arroz con leche. Se quiere casar.
Como una viudita de la capital. Me encanta. La medida que vamos a estar utilizando es esta latica de leche condensada. Voy a echar 2 porque aquí es una familia muy numerosa, entonces hay que dar de comer a todo el mundo. Y con esta medida eché el arroz para lavarlo. No sé si ustedes lo lavan, pero aquí el arroz siempre se lava. Luego prendimos el gas, que bendita balita, no sé qué haríamos sin ti. Menos mal que nosotros tenemos esta balita para poder hacer las cosas, porque sin gas, imposible. Luego le eché todo en la olla con la misma cantidad de agua que de arroz. Ahora hay que echarle este trocito de naranja, que cogí naranja porque no había limón. Y tenemos que echar también ¿cómo se llama esto? La cosita esa que me dio mi suegra, la canela en rama. Canela. Y ya, creo que hay que dejarla cocinar y luego... Y un poquito de sal, creo que un poquito de sal. Ah, también. sí. Sí, una pizquita. Entonces voy a poner en el cronómetro 15 minutos. El arroz no se puede terminar de hacer. El arroz se va a seguir cocinando con la leche que uno le eche. Con la leche que uno le eche. Bueno, huele bien. El agua huele bien. No sé cómo vaya a quedar, pero bueno, espero que quede bien. Pero bueno, señores, mientras Leo está haciendo su arroz con leche, yo tengo que comenzar a hacer mi natilla. Con los huevos, lo que yo voy a hacer es romperlo, porque, señores, a mí lo que me interesa de estos huevos son las yemas. Y con esta técnica un poco rústica empezó a separar las yemas de las claras una por una. Pero entonces apareció Leo, según él, con una forma muchísimo más sencilla de hacerlo, y bueno, miren cómo terminó. ¡Ay! Mira lo que Se hiciste. rompió. Rompió la No yema, importa, no señores. importa, porque esas yemas van ahí, no importa. Bueno, yo voy a seguir con mi método porque el método tuyo es mejor fallo. Y así seguí con mi método que, aunque era un poquito más complicado, por lo menos me estaba resolviendo. Tenía que repetirlo huevo por huevo hasta conseguir las 6 yemas que necesitaba para la natilla. La leche debe estar fría en este paso. Si está caliente, la maicena puede formar grumos y las yemas pueden cocinarse antes de tiempo, señor. Hay que informarse de esta receta porque yo no quiero que se me queme esto. Yo no quiero que esto se me eche a perder. La alarma ya había sonado y apenas me acerqué a la olla el olor estaba riquísimo. La destapé y el arroz ya estaba casi hecho, así que ya era el momento de empezar a añadir la leche. Fui echando poco a poco el litro, revolví bien, luego eché lo que faltaba y mientras revolvía desde lejos empezaron a decirme que estaban sintiendo un olorcito a quemado y ahí ya me empecé a preocupar. Una de las juezas dice que huele a quemado. ¿Cómo que huele a quemado? Si no... Huele a quemado. Señores, por favor, no me digan eso. Ay, señores, yo no sé, pero yo creo que esto tiene textura de arroz con leche. Ay, Dios mío, esto está muy... ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Cómo te quedas? ¿Qué yo creo? Ay, Dios, masacote la gustación. Yo no estoy haciendo ningún masacote. Con todo ya bien mezclado llegó el turno del azúcar. Le eché una primera cantidad, revolví y como todo buen cocinero responsable tocaba probar. Le falta azúcar. Y efectivamente le faltaba, así que un poquito más de azúcar, un ratico más en el fuego y a esperar. Bueno, y continuando con la receta de la Nutella, dice... De la ChatGPT Nutella. que... De la Nutella. Ay, Dios mío, de la Nutella. Fíjate si yo estoy mal ya. De la natilla. Dice ChatGPT que yo tengo que preparar un vaso aparte con leche para mezclar con las yemas y con la maicena. Pues ahí fui a preparar el vaso de leche aparte y el resto lo vertí en esta olla que tendría que poner en el fuego con esta cáscara de naranja que empecé a cortar. Unos palitos de canela, una pizca de sal y medio vaso de azúcar. Y con todo esto dentro de la leche la puse en el fuego, eso sí, sin dejarla hervir. Señores, ya miren la pinta que tiene esto. Se ve riquísimo, la verdad. No sé si sabe igual de rico como se ve. Y este era el momento para incorporar la vainilla que luego revolví para integrar. Y al ver que la mezcla estaba tan seca, tuve que volver a echarle leche y remover. Ay, señores, pero cuando probé le faltaba de todo. Por eso le volví a echar leche, más azúcar, más leche y más vainilla. Me volví loco. Cualquiera que ve el video dice... Le echaron demasiado azúcar, pero es que cuando tú le echas, me endulza. Es un azúcar que me endulza realmente. Señores, yo di lo mejor de mí. Yo hice lo mejor que pude. Y creo que este es el resultado. No sé si es la cantidad que hice, pero lo siento, falta de azúcar. Y ahora llegaba el momento de seguir con la natilla. A la leche que había separado le eché las yemas, el azúcar, la maicena y removí todo hasta que no quedaran grumos. Luego fui echando poco a poco una parte de la leche que tenía en el fuego para lograr una temperatura parecida y que no se cocinaran las yemas. Después uní ambas mezclas y ahora sí, llegó el momento de batuquear, como si no hubiera un mañana. Batuquea, batuquea y batuquea y no te canses de batuquear. Hasta Leo batuqueó. El objetivo era espesar esta mezcla hasta obtener una consistencia cremosa y espesa.
Luis Bueno. todavía no le ha echado la vainilla a su... Porque estoy fregando el reguero. ¿Te di la idea? Sí, me dio la idea de emplatar, o sea, la natilla sin vainilla. Sin vainilla, con vainilla y con chocolate. Con chocolate. Para que todo el mundo valore la diferencia. A ver qué tan rico sabe. Ya yo la probé y sabe a yema. Eso me encanta, la verdad, me encanta esa sabor a yema. Y allá fui a buscar los recipientes para el emplatado con nuestra querida secretaria Daily. Copas. ¿Tú no tienes copas? Afortunadamente ella tenía unas guardadas del año de la bomba por allá, con las que resolvimos cantidad. Mira, aquí tengo las 2 copas que no están sin fregar. Y al regresar me topé con que la natilla iba mejor de lo que esperaba. Señores, yo le estoy haciendo la receta a Luis, porque oye. No le hagan caso, es que él Sí, yo se te estoy quiere haciendo meter la en todo. No, yo te estoy haciendo la receta. Dame acá. Hasta mi tía anda de testigo ahí, mira, Así mismo. chocolate. Una cucharada. Una cucharada. Ay, Dios mío. Ese baño hoy se va a tupir. Ese baño hoy no va a aguantar. Aile, ven a ver qué cosa más rica. Ay. Pero ¿quién fue el que te dio la idea de que hiciera donatilla, A mí el chocolate me lo dio mi tía. Y ya teniendo la de chocolate hecha, solo me faltaba echar la vainilla para la otra mezcla. Luis, ¿y qué tú haces metiendo la cuchara y probando con la Ay, cuchara? señores, Óyeme cállense. ya, menos puntos por cochino. Menos puntos por cochino. Qué malos son. Miren, ahora sí, ahora sí. Así fue siempre. No, nosotros mentirosos que ya te grabé ya. Miren la otra muerta de risa aquí. Unos momentos después. Míralo. El mismo, mira, está hablando de que no se meta la Mira, cuchara en esta la cuchara, boca. porque esta cuchara se va a lavar ahora. ¿Qué? Si fuera por mí, ganaba Luisi. Que ganamos los dos, porque estamos compartiendo y estamos haciendo entre los dos. Bueno, señores, ahora vamos a darle temperatura, poner un poquito más frío, por lo menos la natilla. No se puede comer caliente, porque si te comes dulce caliente, Sí. vas para el baño. Claro, para más tarde, ahorita, emplatarlo y ver qué dicen los jueces. Así que si quieren saber quién es el ganador de este reto, quédense hasta el final. ¡Y suscríbete! 2 horas después. Señores, acabamos de comer y ahora lo que vamos a hacer es a emplatar. Dice Luis que se dice servir. Aquí se dice servir los postres. Pero digo yo nada que de se- emplatar. Bueno, pero yo digo que es emplatar porque, no sé, servir me suena como a la comida del día a día. Y emplatar me suena a lo que vamos a hacer ahora, que es decorar. Ajá, que es exacto. servir bonito un plato. Entonces, ahora sí, a emplatar se ha dicho, ¿no? Tengo un problema con el arroz con leche, porque es que se redujo bastante la leche. Dale, no pasa nada. Bueno, vamos a echarlo aquí. Y antes de que los jueces finalmente probaran nuestros platos y conociéramos al ganador, ¡Qué rico! teníamos que emplatar. Admito que es raro el arroz con leche en copas, pero a mí en ese momento me pareció precioso. Yo por mi parte dejé que Leo me echara una mano con esto porque a él se le da de lo mejor. Hasta te estoy ayudando en el emplatado. Luis sí me ha dejado a cargo del decorado. Yo le he hecho la churrupia de la... Mandamos a buscar una galletita de chocolate para hacer la decoración, que eso es lo que estaba. Mira, esto hay que echarle en el de chocolate, ¿no? Sí. Pero ¿de qué forma se lo vas a echar? Al final, Leo terminó ayudándome, como siempre. Y con los 2 dulces listos, parecía que ya estaba todo preparado para el momento de la verdad. Hasta que salimos y nos encontramos con algo que no esperábamos. Bueno, señores, nosotros esperábamos que la gente viniera, esperamos tener los jueces aquí, esperamos, no sé, realmente queríamos hacer la dinámica, pero nos encontramos con esto. Con que están todos aquí. Todos están esperando para comer. Pero señores, ustedes tienen hambre porque está toda la familia aquí reunida. Era nada más ustedes 3 y se ha Eran 3 sumado gatos. todo este batallón. Pero ¿qué es lo que es esto? Cada una de las personas que están sentadas acá va a tener la oportunidad de probar el plato, principalmente los jueces que están aquí. Vamos a presentar a la jueza. Nuestro queridísimo jurado de lujo está compuesto por Las focas. Daily, nuestra secretaria. Aquí presente, esperando esos dulces que estoy loca por probar. Luego tenemos a Ailén. Estoy aquí esperando los dulces con ansiedad. Por favor, necesito empezar a comer ya. Y finalmente mi mamá. Bueno, que espero que después de tanto esperar
Voy a darle un 10. Seguro que yes. Estas 3 jueces puntuarán cada dulce del 1 al 10, teniendo en cuenta sabor y presentación. A esas notas se sumará la puntuación anónima del público y con el total se decidirá quién gana la competencia. Entonces ahora vamos a presentar los platos. Yo voy a hacer el primero. Bueno, aquí está mi plato, el primer plato. Aquí tienen mi postre que se llama arroz deluxe. Deluxe es de lujo y entonces es un arroz que hoy en día es complicado conseguir por los ingredientes que lleva, porque lleva azúcar, lleva canela, lleva vainilla, lleva leche, que es carísimo ahora mismo. Entonces nada, espero que les guste y que lo disfruten tanto como yo hacerlo. Me encanta. Unos momentos después. Pero paren de comer porque se lo van a comer todo. Era una cata, no era que se lo comieran completo. ¿Qué les pareció? ¿Quién va a empezar a hablar? Me encanta. A ver, me encanta el sabor. Pero la textura está muy seco, ¿sabes? Lo que le falta es un poquito de leche, pero lo que es el sabor está divino. Yo lo hallé bastante bueno, un gusto riquísimo, pero para mi gusto le faltó el arroz ablandarse un poquitico más, una gotica más de leche, pero está riquísimo. Bueno, yo lo hallé un gusto riquísimo, pero a mí me gusta más mojadito. Está más mojadito. Y entonces la puntuación que le da cada una. De 10, yo le doy un 8. Bueno, señores, yo también le doy un 8 de 10 por los mismos motivos. Me gusta un poquito más mojadito, Ya. pero el sabor está rico. 8 porque le dije que lo que me gusta es bien mojadito. Ya. Bueno, yo les voy a presentar mi plato, que yo lo nombré natilla mixta porque se hizo de chocolate y se hizo también de vainilla. Un plato que ahora mismo, señores, está carísimo porque lleva leche, pero bueno, yo espero que ustedes lo puedan disfrutar y que esté riquísimo. Me lo como todo. Unos momentos después. No, está rico. Me gusta la textura, me gusta que le sale bien así como el saborcito a leche. Está divino, me encanta. Yo lo hallé muy rico. Principalmente los dos están divinos. Y ese de chocolate está que lo bajé, que creo que tiene menos que el de vainilla. Divino. Este dulce está maravilloso. Y más mi sabor preferido, que es el chocolate. Divino, señores, divino. Bueno, yo le doy de 10, un 10. Y si pudiera darle uno más, le daba un 11. Y yo, por supuesto, 10 más 10 más 10. Ay, Dios mío. Sí, no, yo le doy un 10 de 10. Está rico. Que estaba rico, señor. Pero el público secreto no ha podido probar nada. Ay, señores, y el hambre vieja que tenían esta gente. Ellos estaban mirando a los demás comiendo y decían, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo llegará mi momento? Entonces ahora ellas tienen que puntuar de manera anónima. Anónima. Porque ustedes son las que van a decidir quién gana y quién no. Unos momentos después. A ver, vamos a recordar que anteriormente nosotros le dimos una nota de 8 al arroz con leche y 10 a la natilla. Y el público que dio su nota en privado le dio un total de 9.33 al arroz con leche y 9.66 a la natilla. O sea que por una minimes ganó la natilla. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy contento porque le haya gustado la natilla, pero tengo que reconocer que la natilla también fue creada por Leo, porque él me ayudó. Sí. Eso es lo que yo iba a decir, que al final los dos dulces fueron creados por los dos. Realmente todo era para demostrarles a ustedes cuánto cuesta hacer un dulce, porque no está al alcance de todo el mundo, y también que falta decirles cuánto costó cada uno. Imagínense, señores, que después de nosotros buscar todos los ingredientes y preparar esa natilla, ese plato costó 3.980 pesos cubanos. Y bueno, el mío, 3.500 pesos. ¿Qué le podemos decir? ¿Es barato, es caro? Señores, que para un salario cubano eso es carísimo, porque ¿qué cubano va a gastar 3.500 pesos o casi 4.000 pesos en un dulce cuando tienen que comer todos los días? Gracias por su presencia, por acompañarnos en esta aventura. Gracias por llegar hasta el final, señores. Suscríbanse, denle like. Y si llegaron hasta el final del video, comenten la palabra ¡Dulce cubano! para saber que ustedes son de los que llegan hasta el final del video. De los fieles. De los fieles. Sin más, nos vemos en un próximo video.
Chao.